Mi nombre es Charlotte Richard y lo que estoy a punto de compartir contigo cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que sería una de esas personas que comparten una experiencia cercana a la muerte, pero Dios tenía otros planes, lo que me mostró sobre los momentos en que, reviviendo y lo que viene bueno, necesito advertir a la mayor cantidad de personas posible. Era una noche fría de octubre de 2023. Acababa de pasar una noche maravillosa con mis nietos viéndolos actuar en la obra de su escuela. Mi corazón estaba tan lleno de alegría al ver mi nieto Tommy, de 7 años, como un árbol parlante, y mi nieta Sara, de 9 años, como el hada líder. Eran preciosos y no podía dejar de sonreír mientras conducía a casa. El reloj en mi tablero marcaba las 9:47 de la noche. Las carreteras estaban tranquilas y había comenzado a caer una lluvia suave. Recuerdo haber pensado en lo pacífico que se sentía todo. Estaba a unos 15 minutos de casa cuando sucedió. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que Dios me había estado preparando para este momento, aunque no lo sabía en ese momento. Había estado teniendo sueños extraños en las semanas previas a esa noche, sueños de ángeles, una reunión, de trompetas esperando a ser sonadas, pero nada podría de haberme preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Lo último que recuerdo antes de que todo cambiara fue alcanzar la vuelta. Subió la temperatura en mi auto y sentí un dolor agudo en el pecho como nunca antes había sentido. Más tarde, los médicos me dijeron que había sufrido un ataque cardíaco masivo. Mi auto se desvió de la carretera y cayó en una zanja. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué estoy compartiendo este testimonio en el momento en que mi corazón se detuvo? Sentí que salía de mi cuerpo. No dio miedo ni fue doloroso. Fue como quitarme un abrigo pesado. Lo primero que noté fue la ausencia total de malestar físico. Todos mis dolores habituales y los dolores de la artritis en mis rodillas, todo se había ido. Me sentí joven otra vez, pero eso fue solo el comienzo. Me encontré en lo que yo solo puedo describirlo como un espacio entre espacios. Todavía no era el cielo, pero tampoco era la tierra. Todo estaba bañado por la luz más hermosa que jamás haya visto. No era como la luz del sol o la luz artificial, era una luz viva. Si eso lo hace cualquier sentido, los colores a mi alrededor eran más vibrantes que cualquier cosa que tenemos en la tierra, colores que ni siquiera puedo nombrar. Fue entonces cuando escuché que llamaban mi nombre Charlotte. La voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, llena de autoridad, pero rebosante de amor. Me volví y vi un ángel parado frente a mí. No se parecía en nada a los lindos querubines que se ven en las pinturas. Era magnífico y poderoso, con ojos que parecían contener galaxias. No temas, dijo, e inmediatamente toda mi ansiedad se desvaneció. El Señor me ha enviado para mostrarte lo que debe suceder pronto. De repente nos estábamos moviendo a través de lo que parecía un corredor de luz. El ángel habló de nuevo. Lo que estás a punto de ver es para la iglesia, para aquellos que tienen oídos, para oír. Muchos están durmiendo, pero el tiempo es corto. Las escenas que se desarrollaron antes yo era hermosa y aterradora a la vez. Vi la tierra desde arriba, pero era diferente. Había una oscuridad tratando de cubrirla como una manta pesada, pero allí estaba. También había puntos de luz esparcidos por todo el mundo. El pueblo de Dios, orando, adorando, manteniéndose firme en su fe. El ángel me mostró algo que me rompió el corazón. Iglesias llenas de gente, pero muchos solo estaban haciendo lo que tenían que hacer. Su adoración estaba vacía, su rutina de oraciones. Me honran con sus labios. Escuché al Señor decir, pero sus corazones
están lejos de mí, pero luego vi algo asombroso, un gran despertar, comenzando a agitarse. No era como los avivamientos que hemos leído en los libros de historia, esto era diferente. Vi gente en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en las escuelas, de repente fueron golpeados por una abrumadora conciencia de la realidad de Dios y su necesidad de Él. No fue manipulación emocional ni predicación inteligente, fue pura obra soberana del Espíritu Santo. Luego el ángel me mostró lo que parecía un reloj gigante, pero en lugar de números tenía eventos, vi guerras, desastres naturales y avances tecnológicos que parecían imposibles, pero lo que más me impresionó fue ver cómo estos eventos estaban perfectamente sincronizados en el plan de Dios. Observa con cuidado, dijo el ángel, y vi algo que hizo saltar mi espíritu, la novia de Cristo siendo preparado. Vi gente de cada nación, tribu y lengua siendo purificada a través de pruebas, pero emergiendo más fuertes y radiantes. Sus rostros brillaban con una luz sobrenatural. Luego vino la parte más intensa de mi visión. Vi al mundo entrando en una época de gran engaño. Lo que me sorprendió fue lo sutil que era al principio. Pequeños compromisos, pequeñas alteraciones a la verdad de Dios, hasta que muchos que decían ser cristianos ya no podían reconocer la verdad de las mentiras. Pero en medio de esta oscuridad vi algo hermoso. Los verdaderos creyentes se hacían más fuertes, más unidos, más dependientes de la palabra y el Espíritu de Dios. No se dejaban influenciar por el creciente engaño, tenían algo diferente en ellos, un sello, marca de protección que yo sabía que era el Espíritu Santo. El ángel entonces me mostró algo que me hizo llorar. Vi innumerables almas que pensaban que estaban salvadas, pero nunca se habían rendido verdaderamente a Jesús. Tenían religión, pero ninguna relación. Sabían de Dios, pero no lo sabían. Conocerlo personalmente. Diles que el ángel dijo, diles que no es suficiente saber las palabras correctas o asistir a la iglesia correcta. Deben nacer de nuevo, verdaderamente transformados por el poder de Cristo. Vi olas de persecución venir, pero no fue como nada que esperaba. Comenzó con una discriminación sutil contra los creyentes y luego se convirtió en algo más evidente. Pero esto es lo que pasó. Me sorprendió que la verdadera iglesia se hiciera más fuerte bajo presión, no más débil. Luego me mostraron algo sobre la tecnología que me sorprendió. Vi cómo los avances que parecían beneficiosos se estaban utilizando para controlar y engañar, pero al pueblo de Dios se le dio sabiduría para navegar estos desafíos sin comprometer su fe. El ángel entonces me reveló algo crucial acerca de la oración. Vi cómo las oraciones del pueblo de Dios estaban realmente afectando los eventos mundiales. Cada oración era como un punto de luz, y cuando el pueblo de Dios oraba en unidad, estas luces se combinaban en fuerzas poderosas que empujaban hacia atrás la oscuridad. Se me mostró cuán cerca estamos a la vuelta de Jesús, pero me dijeron específicamente que no compartiera ciertos detalles. Lo que puedo decir es que Dios está posicionando a su pueblo ahora mismo para lo que viene. Cada dificultad que enfrentan los creyentes es una preparación para su papel en estos últimos días. El ángel me mostró cómo Dios está levantando gente común, no solo predicadores o maestros, sino creyentes comunes para moverse en un poder extraordinario. Vi personas trabajando en trabajos regulares, criando familias, viviendo vidas normales, pero llevando la presencia de Dios de tal manera que las vidas se transformaron a su alrededor. Entonces fui testigo de algo que cambió. Mi comprensión de la guerra espiritual
Vi cómo nuestras oraciones adoran y simples actos de obediencia realmente estaban afectando las cosas en el reino espiritual. Cada vez que un creyente elegía perdonar, amar, defender la verdad, era como un arma contra la oscuridad. Se me mostró cómo Dios se está moviendo particularmente entre los jóvenes. Vi una generación surgiendo. No se dejaron llevar por los valores del mundo, sino que estaban profundamente anclados en la verdad de Dios. No eran perfectos, pero eran genuinos y Dios estaba usando su autenticidad para atraer a otros hacia Él. El ángel entonces reveló algo sobre la iglesia que me entristeció y me animó. Vi cómo Dios estaba sacudiendo todo lo que podía ser sacudido, exponiendo falsas enseñanzas, revelando verdaderos motivos, separando la fe genuina de la mera religión. Fue doloroso pero necesario. Mira lo que dijo el ángel y vi cómo Dios estaba conectando a los creyentes en formas sobrenaturales. Personas que nunca se habían conocido estaban siendo unidas para sus propósitos. Vi iglesias caseras, reuniones clandestinas e iglesias tradicionales, todas siendo utilizadas por Dios de diferentes maneras. Entonces fui testigo de algo notable acerca de la adoración. Vi cómo la verdadera adoración, no solo cantando canciones, sino vidas completamente entregadas a Dios, estaba creando espacios donde la presencia de Dios estaba irrumpiendo. A través de formas poderosas, vidas fueron transformadas y cuerpos sanados, relaciones restauradas. El ángel me mostró cómo Dios estaba trabajando en las familias. Vi la sanación de las relaciones entre padres e hijos, cónyuges reconciliándose, pródigos regresando a casa, pero no fue a través del esfuerzo humano, fue a través de la rendición a la manera de Dios de hacer las cosas. Luego me mostraron algo sobre provisión en los tiempos venideros. Vi cómo Dios estaba enseñando a su pueblo a depender de Él en nuevas formas. Algunos estaban aprendiendo a vivir de manera más sencilla, otros estaban siendo bendecidos para ayudar a otros, pero todos estaban aprendiendo que Dios era su fuente, no los sistemas del mundo. El ángel reveló cómo Dios estaba levantando personas con influencia en el mercado, dueños de negocios, maestros, trabajadores de la salud, empleados del gobierno que defenderían la verdad incluso cuando les costara algo. Su integridad abriría puertas para un testimonio poderoso. Entonces vi algo sobre la sanidad que me sorprendió. No era solo física. Sanación, aunque vi mucho de eso, fue sanación de heridas emocionales, tormento mental y esclavitud espiritual. Dios estaba preparando a su pueblo para ser canales de su poder sanador. Fui testigo de cómo Dios estaba trabajando en formas que a menudo no reconocemos. Pequeños actos de bondad, oraciones simples, momentos tranquilos de adoración. Todos estaban siendo utilizados por Dios para hacer avanzar su reino de maneras poderosas. El ángel me mostró lo crítico que es para creyentes a conocer la palabra de Dios por sí mismos. Vi cuántos serían extraviados porque confiaban en que otros les dijeran lo que decía la Biblia en lugar de estudiarla ellos mismos. Luego vi algo sobre los niños que tocó mi corazón profundamente. Vi cómo Dios estaba trabajando a través de ellos. Las oraciones de los niños, cómo su fe sencilla movía montañas. Los padres que enseñaban a sus hijos a conocer verdaderamente a Dios estaban preparando la próxima generación de guerreros. Fui testigo de un movimiento especial de Dios entre los ancianos. Aquellos que el mundo a menudo pasa por alto se estaban llenando de nueva fuerza, sabiduría y propósito. Sus oraciones fueron especialmente poderosas. El ángel me mostró cómo Dios estaba derribando muros entre los creyentes genuinos, no comprometiendo la verdad, sino enfocándose en Cristo.
Vi personas de diferentes orígenes, denominaciones y culturas uniéndose en verdadera unidad. Luego vi algo sobre los dones espirituales que me sorprendió que Dios estuviera distribuyendo dones de maneras inesperadas, no solo en los servicios de la iglesia, sino en los hogares, lugares de trabajo, escuelas. Los creyentes comunes se movían en la profecía, la sanidad y otros dones tan naturalmente como respirar. Fui testigo de cómo Dios estaba preparando a las personas a través de sus pruebas diarias. Cada dificultad, cada desafío estaba siendo utilizado para fortalecer la fe y desarrollar el carácter. Nada fue desperdiciado. El ángel me mostró cuán críticas son nuestras decisiones. En este momento, cada decisión de defender la verdad, demostrar amor y permanecer fiel estaba creando efectos dominó tanto en el reino natural como en el espiritual. Entonces vi algo sobre el tiempo de Dios que me sorprendió. Los eventos que parecían aleatorios en realidad estaban perfectamente orquestados. Dios estaba tejiendo un tapiz de eventos y vidas en formas que no podíamos imaginar. Fui testigo de cómo Dios estaba trabajando en el mercado, no solo en las iglesias, en los negocios cristianos, los empresarios con mentalidad del reino y los creyentes en lugares de trabajo seculares se estaban posicionando para el impacto. El ángel me mostró cómo Dios estaba preparando lugares seguros de refugio tanto físico como espiritual donde su pueblo pudiera encontrar fortaleza y aliento en tiempos difíciles. Entonces vi algo sobre el juicio que me hizo reflexionar. Dios estaba empezando a juzgar, pero empezó con su propia casa. No era un castigo, sino una purificación, preparando a su novia para lo que estaba delante. Y fui testigo de una gracia especial que se derramaba sobre las familias, particularmente sobre aquellas que habían elegido honrar a Dios a pesar de la presión cultural para comprometerse. Estas familias se estaban convirtiendo en faros en sus comunidades. El ángel me mostró cómo Dios estaba levantando a personas modernas como Danieles y Esther, posiciones de influencia que defenderían la verdad sin importar el costo que su coraje les costaría, inspiraría. Muchos otros, entonces, vi algo sobre el poder del testimonio cuando los creyentes compartieron lo que Dios había hecho en sus vidas. No solo los grandes milagros, sino la fidelidad cotidiana que estaba derribando muros de incredulidad. Fui testigo de cómo Dios estaba trabajando a través de sueños y visiones, alcanzando a las personas en maneras en que el ministerio tradicional no podía. Muchos llegaban a la fe a través de encuentros sobrenaturales con Dios. El ángel me mostró lo importante que era para los creyentes aprender a cómo escuchar la voz de Dios por sí mismos. Aquellos que desarrollaran esta relación íntima con Dios tendrían sabiduría para navegar los tiempos difíciles. Luego vi algo sobre la comunidad que me sorprendió. Dios estaba creando nuevas formas de comunidad cristiana que no se basaban en programas o edificios, sino en relaciones auténticas y propósitos compartidos. Fui testigo de cómo Dios se estaba moviendo especialmente entre los quebrantados, aquellos que lidiaban con adicciones, luchas de salud mental y heridas profundas. Su poder sanador se estaba demostrando de maneras notables. El ángel me mostró cuán crítico era para los creyentes entender la autoridad espiritual, no para enseñorearse de los demás, sino para oponerse a la oscuridad y liberar el reino de Dios. Entonces vi algo sobre la provisión que me animó a Dios. Estaba enseñando a su gente nuevas formas de vivir, más sencillas, más dependientes de Él, más centradas en la comunidad y en compartir. Fui testigo de un movimiento especial de el arrepentimiento
se extendió por toda la iglesia, no del tipo superficial, sino un arrepentimiento profundo y transformador que llevó a un cambio real. El ángel me mostró cómo Dios estaba trabajando a través del arte, la música y la creatividad de nuevas maneras, no solo en los entornos de la iglesia, sino en la cultura en general. La creatividad se estaba convirtiendo en un poderoso herramienta para el impacto del reino. Entonces vi algo sobre la guerra espiritual que cambió mi comprensión. Las batallas más grandes no se ganan a través de oraciones en voz alta o técnicas espirituales, sino a través de la simple obediencia y mantenerse firme en la fe. Fui testigo de cómo Dios estaba preparando a las personas a través de su dolor. Cada prueba, la dificultad se estaba utilizando para desarrollar el carácter y la fuerza para lo que estaba por venir. El ángel me mostró lo crítico que era para los creyentes caminar en el perdón. Aquellos que se aferraban a la amargura tendrían dificultades para permanecer en los tiempos venideros. Entonces vi algo sobre la sanidad que me sorprendió. Dios estaba sanando heridas generacionales y rompiendo ciclos de disfunción que habían plagado a las familias por generaciones. Fui testigo de cómo Dios estaba levantando personas con dones de enseñanza, no solo en los púlpitos, sino en hogares, lugares de trabajo y plataformas en línea. La verdad se estaba difundiendo en nuevas formas que el ángel me mostró. Cuán importante era para los creyentes entender los tiempos en que aquellos que estudiaban la palabra de Dios y observaban con ojos espirituales tendría sabiduría para guiar a otros. Entonces vi algo sobre los niños que tocó mi corazón. Dios les estaba dando protección especial y un propósito para los tiempos venideros. Sus oraciones eran especialmente poderosas. Fui testigo de cómo Dios estaba trabajando a través de grupos pequeños, no solo estudios bíblicos formales, pero comunidades genuinas donde las personas compartían la vida y se apoyaban mutuamente en la fe. El ángel me mostró lo crítico que era para los creyentes mantener corazones puros. Aquellos que guardaban sus corazones y mentes tendrían claridad en tiempos de confusión. Entonces vi algo sobre los dones espirituales que me sorprendió. Dios estaba distribuyendo dones de maneras inesperadas y a personas inesperadas. Todos tenían un papel que desempeñar. Fui testigo de cómo Dios estaba preparando líderes, no solo líderes de la iglesia, sino personas que liderarían en varias esferas de la sociedad con los principios del reino. El ángel me mostró lo importante que era para que los creyentes caminen en amor, no solo sintiendo amor, sino eligiendo activamente amar incluso cuando era difícil. Entonces vi algo sobre la oración que cambió mi comprensión. Las oraciones más simples, oradas con fe pura, movían montañas en el reino espiritual. Fui testigo de cómo Dios estaba trabajando en la educación, no solo en las escuelas cristianas, sino donde quiera que su pueblo estuviera enseñando y aprendiendo con la perspectiva del reino. El ángel me mostró cuán crítico era para los creyentes entender su identidad en Cristo. Aquellos que sabían quiénes eran en Él no serían sacudidos por lo que vendría. Entonces vi algo sobre la adoración que me sorprendió. La verdadera adoración estaba creando atmósferas donde la presencia de Dios estaba abriéndose paso de maneras poderosas. Fui testigo de cómo Dios estaba preparando a las personas a través de sus vidas diarias. Cada situación, cada relación era una oportunidad de crecimiento e impacto. El ángel me mostró lo importante que era para los creyentes caminar en sabiduría. Aquellos que buscaban la sabiduría de Dios tendrían un entendimiento más allá de su habilidad natural. Entonces vi algo sobre Unity
que me animó que Dios estaba uniendo a su pueblo de nuevas maneras, trascendiendo las barreras y divisiones tradicionales. Fui testigo de cómo Dios estaba trabajando a través de la tecnología, no solo para difundir el Evangelio, sino para conectar a su pueblo y facilitar la obra del reino. El ángel me mostró lo crítico que era para los creyentes, para entender la gracia, no la gracia barata que excusa el pecado, sino la gracia verdadera que transforma vidas. Entonces vi algo sobre la autoridad espiritual que cambió mi perspectiva. No se trataba de posición o título, sino de sumisión a Dios y caminar en sus caminos. Fui testigo de cómo Dios estaba preparando las personas a través de sus debilidades. Cuando reconocieron su necesidad de Él, su fuerza se perfeccionó. El ángel me mostró lo importante que era para los creyentes. Deben caminar en la verdad, no solo conocer la verdad, sino vivirla en cada área de la vida. Entonces vi algo sobre la evangelización que me sorprendió. El testimonio más efectivo no venía a través de programas, sino a través de vidas transformadas. Fui testigo de cómo Dios estaba trabajando en las relaciones, sanando, restaurando y creando conexiones que serían cruciales para los tiempos venideros. El ángel me mostró cuán crítico era para los creyentes entender el poder de elección. Cada decisión de seguir a Dios, sin importar cuán pequeña sea, tenía un significado eterno. Entonces vi algo acerca de la provisión que me animó a Dios. Estaba enseñando a su gente a confiar en Él de nuevas maneras y mostrando su fidelidad. De repente me sentí atraído de nuevo. Las últimas palabras de los ángeles fueron claras. Diles que se preparen, diles que se queden cerca de Jesús, diles que el tiempo es corto. Más tarde supe que había estado clínicamente muerto durante 13 minutos. Los paramédicos ya habían llamado a la hora de la muerte, cuando mi corazón de repente comenzó a latir de nuevo. Cuando abrí los ojos en el hospital, era diferente. Todo lo que había visto estaba grabado en mi memoria con perfecta claridad. Los médicos estaban asombrados por mi recuperación sin daño cerebral, sin efectos duraderos del ataque cardíaco. Mi familia notó el cambio en mí. Inmediatamente hubo una paz, una certeza acerca de el plan de Dios que no había estado allí antes, pero también había una urgencia de compartir lo que había visto. Por eso estoy compartiendo este testimonio. Lo que experimenté no fue solo para mí, fue una advertencia y una llamada de atención para cada creyente. Es más corto de lo que nos damos cuenta. Las señales que me mostraron están sucediendo ahora mismo a nuestro alrededor. He compartido lo que vi esa noche porque el ángel dejó en claro que debemos preparar nuestros corazones para conocer la voz de Dios por nosotros mismos y estar listos para el momento de jugar a la iglesia. Se acabó. Jesús regresará antes de lo que todos esperan, y lo que importa ahora no es nuestra comodidad ni nuestros planes, sino nuestra preparación para lo que nos espera. La pregunta es, ¿estarás listo cuando Él venga?